tampoco es tan grave. Hermanos y hermanas, como decía al principio de la Eucaristía, estamos en el último domingo del tiempo ordinario. El año litúrgico acaba hoy y mañana empieza el nuevo año litúrgico. El domingo que viene empieza el nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento. Esos 4 domingos que estamos en la espera del nacimiento del Señor. Y tradicionalmente la Iglesia acaba el año litúrgico con la festividad de Cristo Rey. Y llama la atención porque esta festividad es una contradicción enorme. ¿Cómo decimos Cristo Rey cuando Él se negó siempre a ser nombrado Rey o a estar por encima de los demás? Ustedes recuerdan el pasaje después de la multiplicación del pan, que la gente que había comido tanto y había sobrado comida, lo quisieron hacer rey, y él se escapó precisamente para no tener ni eso en cuenta. O las famosas tentaciones del desierto, cuando el diablo le quiso dar el poder sobre todos los reinos de la tierra, y él dijo, nones, porque yo he venido para servir, no para ser servido. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea el último. Toda la vida de Jesús precisamente es lo contrario a ser rey. Cuando murió le pusieron en la cruz, ¿saben? Rey de los judíos. Pero se lo pusieron para reírse de él. Pilato lo que quería era reírse del que estaba muriendo asesinado en la cruz. ¿Qué significa esto de que Cristo es Rey del Universo? No vamos a analizar las razones históricas por la cual se creó este título de Jesús, de Cristo, que es muy reciente. No lo analizaremos porque fueron muy tristes, fueron razones políticas, no razones religiosas, por las cuales se puso Cristo Rey del Universo. Lo cierto y seguro es que es un título contradictorio, que no tiene nada que ver con Jesús, ni nada que ver con su evangelio, ni nada que ver con lo que nos plantea. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque hay una tentación constante en los cristianos desde el primer milenio, no es nueva, en querer alejar tanto a Dios de nosotros, en querer hacer tan Dios a Jesús, que nos deje tranquilos a nosotros aquí. Queremos endiosar de tal manera, con una falsedad, Dios está en el cielo, Cristo es Rey ahí arriba, de tal manera que no influye en nuestras vidas, ni influye para nada en lo que hacemos y en lo que no hacemos. Una tentación desde el principio de la Iglesia, no piensen que es nueva, aunque ahora se da con mucha fuerza, sobre todo en los movimientos ultraconservadores, movimientos también católicos, pero sobre todo evangélicos, que pretenden mandar a Dios al cielo de una patada y que nos deja a nosotros con nuestro dinero y con nuestro poder. Esto está mucho ahora de moda, sobre todo en naciones como por ejemplo Brasil, con los grupos neoconservadores que auparon a Bolsonaro en el poder, o con Trump, que también los grupos evangélicos neoconservadores y algunos católicos también le alzaron a él, que es un fascista, xenófobo, racista, misógino. Queremos siempre alejar a Dios para que nos deje tranquilos. Le queremos en el cielo, le queremos lejito para pedirle cosas, rezar mucho pidiendo cosas, pero que a nosotros nos deje tranquilos, hacer lo que nos dé la gana, y por eso se puede ser hoy cristiano y corrupto sin ningún tipo de problema. Ser un sinvergüenza, un político sinvergüenza o un sinvergüenza común y decir la Virgencita, el Niño Jesús y cosas de esas que oímos tanto y sobre todo que se ve tanto en el Facebook. Esas contradicciones siempre las hemos querido, porque no nos interesa el Evangelio. Leía el otro día un artículo en que preguntaba por qué hay ahora tanto auge de los movimientos fascistas y neoconservadores en el mundo. ¿Por qué hay tanta gente que ataca al Papa y lo tacha de cualquier cosa, hasta de hereje? Han dicho que era el Papa, barbaridades que están diciendo los neoconservadores, los fascistas. Esos movimientos como por ejemplo Provida o Profamilia, que no son movimientos religiosos, son movimientos políticos que vienen del norte, de Norteamérica y de Brasil. Son movimientos ultraconservadores que no tienen nada que ver con la religión. Ellos se hacen pasar por religiosos para conquistar los lugares de poder que tienen en otros lugares, ¿no?
No se fíen ustedes nunca, ni de los Provida ni Profamilia. Son movimientos políticos ultraconservadores, fascistas, que hablan mucho contra del aborto, pero luego no les importan los niños que están vivos, ni les importa la sociedad. Son racistas y xenófobos. ¿Por qué? El artículo era muy largo, pero decía al final del artículo, en definitiva, porque tanto esos curas, obispos y cardenales que están en contra del Papa, esos movimientos como Tea Party en Estados Unidos, o movimientos, insisto, políticos, pues es muy sencillo. Tienen miedo al Evangelio. Así de simple, y es verdad, porque se darán cuenta ustedes que todos estos movimientos dicen cualquier cosa menos hablar del Evangelio. Si no recuerden el golpe de Estado que dieron contra Bolivia, cómo apareció la presidenta de facto con una Biblia en la mano, ¿recuerdan? Una Biblia. Volveremos a traer la Biblia al Parlamento. ¿Qué tiene que hacer una Biblia en un Parlamento? ¿Dónde está la autonomía del mundo civil? Mezclan, como decimos en España, el chorizo o el tocino con la velocidad. Mezclan las cosas para justificarse. Y este título de rey, entendido mal o entendido como los poderosos quieren, evidentemente no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Hay imágenes de Cristo Rey que ustedes habrán visto con una corona de oro. Una corona, un cetro, una bola. Esos son los títulos de rey del universo. Cuando la corona que Jesús se puso, que yo recuerde, era una corona de espinas. Yo no sé si ustedes recuerdan, que hay gente que lo olvida. Y el trono de Jesús no era un trono de marfil y de maderas preciosas, era una cruz. Y sus vestidos no eran vestidos de lujo, estaba desnudo en la cruz. Por eso es la contradicción tan grande, pero la Iglesia es muy sabia. Y hoy nos ha puesto una lectura en el Evangelio que nos haga tocar de pies en tierra. Y decir, bueno, sí, es un título muy bonito, es un título que se puso por razones políticas y que ya no se puede quitar, de acuerdo, no pasa nada. Pero recuerden, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estaba desnudo, me vestieron, en la cárcel, enfermo y me visitaron. Era forastero y me acogieron. ¿Cuándo, Señor, hicimos eso? Cuando lo hicieron con uno de los más pequeños. Conmigo lo hicieron. Y eso me recuerda precisamente en nuestro pueblo cómo la gente se niega, cuando van los jóvenes a pedir comida para los pobres, se niegan a dar comida para los pobres teniendo. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estaba desnudo y no me vestiste. Estaba en la cárcel y enfermo y no me visitaste. Era forastero y no me recibiste. ¿Cuándo, Señor, no hicimos esto contigo? Si hubiéramos sabido que los pobres eras tú, lo hubiéramos hecho. ¿Pero cuándo no lo hicimos? Cada vez que no lo hicieron con uno de estos más pequeños. Conmigo lo hacían. No dice, es como si conmigo lo hicieran. No dice eso. Dice, conmigo lo hicieron. Porque Cristo sigue presente en el mundo. Pero sigue presente no como quieren los poderosos, con apariciones, milagritos, imposiciones de manos, desmayos en la iglesia. No, eso son mentiras, son inventos para tranquilizar conciencias. La presencia real, la carne viva de Cristo hoy en la sociedad está en la gente que sufre. Y esto es lo que nos quiere recordar hoy el Evangelio. Que no se nos juzgará por cuestiones religiosas. No se dirá, hubo misa y tú no fuiste, hubo rosario y no rozaste, hubo procesión y no estuviste allí. No. Ni una sola vez se nombran cuestiones religiosas en este hermoso y fabuloso, que es uno de los más importantes textos del Evangelio. No. El juicio no vendrá por cuestiones religiosas, porque la religión a veces se convierte en lo peor, no en lo mejor. Porque a veces la estructura religiosa, curas, obispos, papas, misas, procesiones, rosarios, tapan y hacen olvidar lo fundamental que es el Evangelio. Y el Evangelio no es una cuestión de religión, sino de ética. ¿Cómo te has comportado con tu hermano? Ahí está el caracú de nuestra fe. O la pregunta que hizo Dios a Caín cuando mató a su hermano. ¿Dónde está tu hermano?
Esta es la pregunta fundamental, central de nuestra fe. ¿Dónde está tu hermano? Contestamos como Caín. ¿A mí qué? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Esos son los cainitas, se llaman así. Los cainitas. ¿A mí qué me importa que se muera la gente que hambre? ¿A mí qué me importa, por ejemplo, que haya COVID por todas partes? Me voy a jugar a fútbol igual, no me importa, o a vóley. Da igual, ¿qué más da? Si me contagio y contagio a la gente, no me importa. ¿Qué me importa mi hermano que está perseguido, que está corrompido, que le están aplastando, que le echan de sus tierras, que le envenenan con los fosfatos que tiran en la soja? ¿Qué me importa a mí? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Los cainitas, los que olvidan precisamente cuál es el caracú de nuestra fe. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué lo conocerán? ¿En cómo van vestidos? No. ¿En cómo hablan? No. ¿Lo conocerán porque van a misa? No. Si se aman los unos a los otros como yo les he amado. No de cualquier manera, no, hasta dar la vida. Porque un cristiano da hasta lo que le hace falta, no lo que le sobra. Hasta lo que le hace falta. Ese es el estilo de ser cristiano. Ese es el estilo de vivir. Y ese es el estilo que ese famoso rey nos ha dicho, que como él lo vivió, así ustedes lo vivan. Ámense unos a los otros como yo les he amado. Y yo me la he jugado por ustedes. Y yo he dado mi vida. Y yo no he dicho que no a cada día de mi vida descubrir y servir al hermano. Este texto de hoy que marca el estilo de la vida del cristiano no está hecho solamente para cristianos. Precisamente por eso no cita ni un solo texto religioso. Es para la humanidad entera. Además, ese texto se dice el juicio a las naciones. Sí, sean cristianos o no sean cristianos, sean creyentes o no sean creyentes, todos pasaremos por la misma situación. Pero es un estilo de vida que no viene por el miedo. Porque que yo sepa, no se puede amar obligados. No se puede amar por obligación. No se puede amar por amenazas. Sino que el amor sale de lo más profundo de uno mismo. Y como tantas veces repetimos aquí en la iglesia, solo puede amar aquel que se siente profundamente amado por Dios. Y desbordando ese amor que Dios nos tiene, es como construimos ese estilo de vida en que el hermano sí me importa. En que no digo, ¿acaso he de cuidarme yo de mi hermano? Sí, porque para un cristiano ningún sufrimiento es ajeno. Ningún sufrimiento es del otro. El cristiano se implica, entra en los zapatos del otro, porque vive como Jesús, con la compasión. Padecer juntamente con pasión, meterse en el zapato del otro, entender profundamente el sufrimiento y vivir para construir una sociedad que impida el sufrimiento de mis hermanos. Sí, Cristo Rey del Universo, vale, dejémoslo, pero entendámoslo. Nunca pensemos que el poder tiene que ver ni con Dios, ni con Jesús, ni con la Iglesia, ni con cada uno de nosotros si queremos ser seguidores de Jesús. El que quiera ser el primero entre ustedes, sea el servidor de todos. Es necesario ir recuperando cada día más la esencia del Evangelio. La religión ha tapado tanto el Evangelio que mucha gente es muy religiosa, pero no es cristiana. Y aquí se trata de hombres y mujeres que toman una opción clara por Jesucristo desde la libertad. Porque el cristianismo, como ya saben de memoria, no es cuestión de devociones, sino de opciones. Cuando decidimos responder a la llamada de Dios, ¿y tú quieres venir?
¿Quieres ser de los míos? Deja todo lo que te ata, todo lo que te encadena, todo lo que te impide ser libre, todo lo que te impide ser feliz. Y ven. El joven rico agachó la cabeza y se fue a su casa, porque el dinero le impidió seguir a Jesús. Pero a muchos de nosotros nos impide seguir a Jesús otras esclavitudes. El egoísmo, la comodidad, se me comprometéis, el poder, la politiquería, el odio, la envidia, las divisiones que hay en nuestro pueblo. Tantas cosas son cadenas que nos impiden ser libres. Si quieres ser de los míos, cuando veas que tengo hambre, dame de comer. Cuando veas que tengo sed, dame de beber. Cuando me veas desnudo, vísteme. Cuando esté en la cárcel o enfermo, visítame. Y cuando sea un forastero, acógeme. Porque hoy, como siempre, tocar la carne de Cristo no es comulgar en misa. Tocar la carne de Cristo es estar al lado del que necesita, del que sufre, del que tiende su mano, del que busca. Porque nosotros los cristianos estamos llamados a hacer un mundo en que todos y todas, iguales siempre, hagamos verdad el mensaje de Jesús. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Así conocerán que son mis discípulos. Que así sea.